la guerra ruso-japonesa, es decir, la guerra librada entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. La última vez, la flota aliada casi destruyó la flota rusa en Port Arthur, que estaba atrincherada en Port Luzon, en la batalla del Mar Amarillo. Sin embargo, creían que la flota rusa seguía en Puerto Luzon, protegida por el fuerte Arthur, y debían prepararse para ello. Por esta razón, la Marina solicitó al ejército que atacara el fuerte Luzon, y el tercer ejército dirigido por el general Nogi fue asignado para capturarlo. Aunque se decidió atacar la fortaleza, en un principio los dirigentes no tenían intención de hacerlo, y se había reunido poca información sobre ello. La cúpula militar tampoco conocía la existencia de las sólidas fortificaciones construidas por Rusia. Además, Nogi había tomado la fortaleza Qing de Luzon un día durante la guerra chino-japonesa 10 años antes. Los líderes del ejército eran optimistas en cuanto a que Nogi capturaría fácilmente la fortaleza de Port Arthur esta vez también. El general Nogi llegó a Luzon a finales de junio, y quedó asombrado ante las sólidas fortificaciones rusas de la fortaleza de Luzon. Nogi pidió a los jefes del ejército en Japón que le entregaran el mayor número posible de proyectiles. El 19 de agosto de 1904, el tercer ejército, con un total de 51.000 hombres y 380 cañones, realizó el primer ataque general. La guerra ruso-japonesa fue la primera batalla en la que se equiparon ametralladoras por primera vez. Contra las sólidas fortificaciones equipadas con ametralladoras y artillería, las fuerzas japonesas las desafiaron con asaltos de infantería. ¿Cuál fue el resultado? Una cruel derrota. Las fuerzas japonesas cargaron contra la fortaleza donde les esperaban las ametralladoras, derribando soldados uno tras otro. Los japoneses también tenían ametralladoras, pero solo estaban pensadas para ser utilizadas como ayuda ofensiva. Los rusos, en cambio, utilizaban las ametralladoras defensivamente, estacionándolas en posiciones defensivas. Como resultado, el tercer ejército sufrió pérdidas sin precedentes de 5.017 muertos, y 10.870 heridos de un total de 5.100 hombres. Las fuerzas japonesas no aplicaron ninguna de las lecciones aprendidas en la batalla de Nanzan. Por el contrario, los rusos sufrieron 1.500 muertos y 4.500 heridos. En lugar de un asalto de infantería, Nogi cambió la siguiente batalla por una estrategia de excavación de trincheras para asegurar un camino de avance, y luego atacar con un amplio apoyo de artillería. Además, se encargó a Japón y se utilizó un obús de 28 centímetros, un cañón de ataque antibuque. Este cañón era tan enorme que tuvo que ser utilizado con una torreta de hormigón debido a su vibración al bombardear. El primer ataque general fue ordenado por el cuartel general imperial para atacar temprano, y después de reflexionar sobre el fracaso en asegurar suficiente munición de artillería, esta vez el ataque se llevó a cabo con suficiente munición preparada. El 19 de septiembre se realizó un segundo ataque general. El objetivo era el reducto enemigo frente a la fortaleza. El ataque fue apoyado por la artillería, pero de nuevo se encontró con la tenaz resistencia de los rusos y terminó en fracaso. En esta batalla murieron 924 personas y 3.925 resultaron heridas. Del 2 al 6 de octubre, los japoneses volvieron a atacar los reductos enemigos y capturaron el de Songusan. Esta vez, también adoptaron la táctica de excavar a través de los túneles, y caer desde ahí en las líneas enemigas. Sin embargo, como resultado, solo capturaron varios reductos. Este ataque de octubre se saldó con 1.029 muertos, y 2.782 bajas. Así pues, la segunda huelga general también acabó en fracaso. Por cierto, la novela japonesa más famosa que describe la guerra ruso-japonesa es Saka no Ueno como nubes sobre la colina, de Ryutaro Shiba. En esta novela, Shiba escribió sobre Nogi como un general incompetente. Sin embargo, en aquella época no existían estrategias de fortificación modernas equipadas con ametralladoras, y la situación era realmente de exploración. Ni siquiera los mejores generales de la época habrían podido tomar la fortaleza de Luzon sin sacrificar sus vidas. El fracaso de estos dos ataques generales decepcionó profundamente a la armada encargada de capturar la fortaleza de Luzon. Querían aniquilar la flota lo antes posible antes del próximo enfrentamiento con la flota del Báltico. Por lo tanto, la Marina pidió al ejército que se apoderara de la 203, desde la que podría dominar Puerto Luzon y destruir la flota enemiga con proyectiles, en lugar de capturar la fortaleza de Luzon. El ejército imperial japonés también renunció a la idea de capturar la fortaleza debido a las numerosas bajas, y pidió al ejército de Manchuria que tuviera en cuenta la opinión de la Marina. Sin embargo, las fuerzas manchúes sobre el terreno se mantuvieron firmes en su decisión de capturar la fortaleza de Luzon.
Las fuerzas manchúes opinaban que habían capturado varios reductos enemigos, y que en poco tiempo la fortaleza de Lusun caería. El ejército imperial japonés, presa del pánico, decidió invadir la meseta 203 en una conferencia imperial a la que asistió el emperador de Japón. Sin embargo, el general Oyama, del ejército de Manchuria, se negó. Este desacuerdo entre el ejército imperial japonés y el ejército de Manchuria avergonzó a Noji y al tercer ejército. Así, un tercer ataque general iba a tener lugar. El cuartel general imperial asignará las divisiones activas de reserva existentes en Japón al tercer ejército para preparar este ataque. Esto dejó a Japón sin fuerzas de reserva que pudieran resistir un combate inmediato en servicio activo. Noji tenía los atrincheramientos construidos de antemano, y decidió lanzar un tercer ataque general el 26 de noviembre. La táctica siguió siendo la misma que antes, un asalto al reducto enemigo, con la artillería cubriendo el asalto. Con muchas bajas a causa de los francotiradores rusos, asaltaron el reducto y entablaron un feroz combate cuerpo a cuerpo, pero no lograron tomar el reducto y se retiraron. En la noche del 26, Noji organizó una unidad especial para este ataque general. Era el equipo Akama Blanco. Era una fuerza de ataque nocturno con un total de 3000 hombres. Para que fuera más fácil distinguirlos del enemigo, todos llevaban Akama Blanco. La unidad de Akama Blanca comenzó su asalto a las 21. Había una alambrada de espino delante de la posición enemiga, y las balas les alcanzaron mientras la atravesaban. Y cuando atravesaron la alambrada, les esperaba un campo de minas. La unidad de Akama Blanca atravesó el campo de minas, y luchó valientemente a pesar de perder a la mayoría de sus hombres. A las 2 a.m., el general de división Nakamura, que estaba al mando, fue herido, y la unidad decidió que sería imposible tomar el reducto y se retiró. De hecho, a los rusos solo les quedaba una docena de hombres defendiendo el reducto, y parecía que iba a caer con un solo empujón más. Los registros rusos también elogian con asombro la valentía de la unidad Akama Blanca, que cargó contra los campos de minas y luchó a pesar de ellos. La unidad Akama Blanca, que había sido el pilar del ataque, no logró tomar el reducto, y el tercer ataque general también se saldó con más de 7000 bajas. En ese momento, Noji renunció a la captura de la fortaleza de Lusun, y decidió atacar la 23ª de las Tierras Altas. Fue una decisión contraria a las órdenes del ejército de Manchuria, la organización superior. El 27 de noviembre, Noji comenzó a bombardear la 23ª de las Tierras Altas con todos los cañones, incluidos los obuses de 28 centímetros. Tras confirmar la destrucción de las posiciones rusas por el fuego de artillería, lanzaron un asalto de infantería y, el día 28, se hicieron con el control de la cima de la 23ª Highland. Sin embargo, el contraataque ruso también fue feroz, y la cima no tardó en ser retomada. El 29, el comandante de campo informó de que no había tropas suficientes para conquistar las 203 tierras altas con las fuerzas actuales. Por ello, Noji decidió utilizar la fuerza de reserva restante, el cuerpo de reserva enviado por el cuartel general imperial. El día 30, con las tropas existentes y una división de reserva, la unidad realizó una incursión en la 23ª Highland. A pesar de la feroz resistencia de los rusos, conquistaron la cima de la 23ª Highland, pero volvieron a ser reocupados por los rusos. En esa época, el segundo hijo del general Noji murió en combate. En aquel momento, se dice que Noji dijo de la muerte de su segundo hijo: murió bien, y ahora me compadezco de él ante el mundo. El hijo mayor de Noji también murió en la batalla de Nanza, y el público japonés mostró una gran simpatía por Noji. Permítanme retomar un poco la historia. Al conocer la noticia de que el tercer ataque general contra la fortaleza de Lusun había fracasado, los líderes del ejército de Manchuria estaban en el ánimo de que sería imposible para Noji capturar Lusun. Kodama, jefe del Estado Mayor, decide ir él mismo a comandar el tercer ejército. Esto supuso una gran deshonra para Noji, que podría pagar esta vergüenza con la muerte. Kodama y Noji eran viejos conocidos del dominio Choso a finales del periodo Edo. Oyama, comandante en jefe del ejército de Manchuria, creía que Kodama sería capaz de manejar la situación sin herir la autoestima de Noji. El 1 de diciembre, Kodama llegó a Lusun y le dijo a Noji que quería que le cediera el mando. Kodama movió los cañones más adelante y desplazó la posición. El 4 de diciembre se lanzó el ataque contra la 23ª meseta. El 5 de diciembre, el tercer ejército se había hecho con el control de la mayoría de los reductos de la 23ª de las tierras altas, y a las 22 los rusos comenzaron a retirarse, y el tercer ejército logró tomar la 23ª de las tierras altas.
Desde el punto elevado 203 podía ver toda la bahía de Lusun, y desde allí Kodama bombardeó la flota rusa. Como resultado, logró destruir todos los acorazados rusos en la bahía de Lusun, cumpliendo así la petición de la armada. La invasión de la fortaleza de Lusun continuaría a partir de entonces. El 10 de diciembre, el general de división Kondrachenko, consejero de confianza del teniente general Stesel, comandante en jefe de la fortaleza del general de brigada, murió en combate. La estrategia de Kodama consistía en destruir por completo los fortines y trincheras enemigas con fuego de artillería, seguido de un asalto de infantería. Así, en 2 semanas, Kodama derribó los principales reductos del sector noreste. Los efectivos de las fuerzas rusas se vieron muy reducidos durante el asedio a la 203ª altiplanicie. Sin embargo, los soldados aún no habían perdido la voluntad de luchar. Pero el comandante en jefe de la fortaleza, el teniente general Stesel, decidió rendirse tras la muerte de su hombre de confianza, el general de división Kondrachenko, y la pérdida de los reductos en dirección noreste. Notificó su rendición al Tercer Ejército el 1 de enero de 1905. El 5 de enero, Nogi se reunió con Stesel en Suisley. Nogi permitió a los generales rusos rendidos tomar la espada y protegió su honor. Los líderes militares rusos parecían ser de la opinión de que la fortaleza cayó debido al éxito de la artillería más que de la infantería, y aunque elogiaron el buen trabajo de la artillería en esta conferencia de prensa de la División de Agua, no hicieron comentarios específicos sobre la infantería. Todavía se debate cómo influyó Kodama en el Tercer Ejército. A los 4 días de la llegada de Kodama, la 203ª de las Tierras Altas había caído. Esto fue más bien mérito de Nogi, ya que los rusos se habían visto considerablemente reducidos en fuerza por el ataque del 29º. Se cree que las 203 Tierras Altas podrían haber sido conquistadas incluso sin Kodama. Sin embargo, Kodama utilizó hábilmente la artillería durante la posterior toma de la fortaleza de Lusun, lo que parece diferir de las tácticas militares de Nogi. En cualquier caso, Lusun cayó. Esto permitió a Nogi unirse a la batalla contra las fuerzas rusas en el norte, y Japón libraría una batalla a vida o muerte con Rusia. Lo explicaré en el próximo comentario. Si te ha gustado, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.